Bienvenidos a En Tempo, un método para crear tiempo en tu vida. Avanza, fluye y crea. Hola, qué rico volver a hacer otro podcast. En la cuenta de Instagram hemos hablado un montón de cómo procrastinamos para evitar una emoción. Usualmente cuando estamos procrastinando nos concentramos en por qué no estamos haciendo específicamente esa tarea. Y pensamos a veces en la motivación, si nos gusta, si no. Claro, la motivación sí tiene mucho que aportar a dejar de procrastinar. Y sí, la motivación tiene mucho que ver con que pospongamos o no una tarea, pero hay un montón de otras razones. Y la más importante y la más esencial es que queremos evitar una emoción. Y no somos conscientes de qué emoción queremos evitar. Y mientras no tengamos esa conciencia activada, pues seguiremos procrastinando algunos sueños, algunas tareas, sin saber ni siquiera por qué. Y hoy vamos a hablar del miedo. Yo creo que esa es la emoción madre de todas. Si nos ponemos a mirar todos los matices que tiene el miedo, bueno, pues la ansiedad, por ejemplo. Y la pregunta es si de pronto crees que el miedo te está manteniendo atrás, te está alejando de crear esa vida que tanto quieres. Quiero hablar de los efectos negativos que tiene el miedo y por qué es importante abrazarlo para poder avanzar en nuestra vida como nosotros la soñamos. El miedo es responsable de la gran mayoría de cosas que no hacemos pero queremos hacer. O sea, cosas que deseamos hacer porque sabemos que nos van a traer los resultados que tanto soñamos, pero no las hacemos. Y el miedo es una emoción muy importante, muy fuerte, porque es la emoción encargada de mantenernos vivos. Históricamente hablando, evolutivamente hablando, 100.000 años de existencia como humanos, el miedo nos ha ayudado a mantenernos vivos y por eso es una emoción que verdaderamente nos puede paralizar o nos puede hacer salir corriendo de situaciones en las que quizás convendría más quedarnos un poquito más de tiempo. Sin embargo, en la vida en la que vivimos ahorita son poquitas las situaciones en las que el miedo realmente nos puede salvar la vida. En cambio, en la mayoría de las veces lo que va a hacer es mantenernos lejos de nuestras metas. Y la mayoría, si no todos, pues tratamos de evitar las emociones incómodas a como dé lugar. Y es que no nos gusta sentirlas, pero para lograr muchas cosas, para manejar mejor nuestro tiempo, para ser eficaces, es necesario que aprendamos a abrazar esas emociones y a trabajar con ellas, a sentirnos mal y de todas formas continuar. Podríamos pensar que el miedo hoy en día es una de las emociones más innecesarias que sentimos. E incluso podemos sentir miedo de sentir miedo. Y es ahí en donde sentimos estos ataques de ansiedad o de pánico. Y ahí, en esos contextos, cuando entramos en ese estado, no podemos pensar con claridad. Y vivir en un estado de miedo, alimentarlo y no ser conscientes de que nosotros mismos estamos creando el miedo. En Tempo sabemos que nuestros pensamientos crean nuestras emociones. Nos puede robar cantidades de tiempo impresionantes. Creemos que no tenemos tiempo, que no seamos suficientemente organizados, no tenemos disciplina, pero muchas veces realmente lo que hay debajo de todo eso es que estamos siendo movidos por el miedo a qué pensarán de mí. Por ejemplo, ese fue el caso de un cliente que tiene un proyecto que tiene que desarrollar, pero lleva años sin darle final a ese proyecto, sin terminarlo, sin avanzar. Y explorando un poco qué emociones habían detrás, es algo tan sencillo, ¿no? Y todos como humanos pues nos vemos muy pequeñitos cuando nos damos cuenta que todos sentimos cosas tan parecidas. Y ese miedo a qué van a pensar de mí puede ser tan paralizante. Podemos entonces empezar aceptando que el miedo es algo que nos hace estar sanos. Nosotros cuando sentimos miedo quiere decir que estamos sanos, que somos humanos completamente normales.
Al contrario, si una persona no siente miedo, puede ser que tenga un daño cerebral. De hecho, han sucedido casos en los cuales se daña una parte del cerebro encargada de sentir el miedo y son personas que dejan de sentir miedo. Entonces podemos aceptarlo como una emoción absolutamente normal. En las mañanas, cuando te levantes y de pronto sientas mucho miedo por un proyecto, por una necesidad, por el COVID, por tantas cosas que podemos sentir miedo, ¿no? Por estar solos, por haber perdido algo, por el paso del tiempo. Wow, esa es una muy buena. Yo sentía siempre mucho miedo cuando veía que el tiempo pasaba tan rápido. Y saben que hace un tiempo decidí que ya no quería seguir sintiendo miedo por eso, que lo iba a vivir de otra forma y la verdad me ha gustado mucho empezar a pensar que está perfecto como pasa el tiempo y bueno, he estado haciendo dieta de miedo en ese sentido. Entonces, bueno, podemos aceptarlo como algo absolutamente normal, no negarlo y empezar a verlo de otra forma. Empezar a preguntarnos cuándo los miedos pueden ser útiles. Sé que el miedo es una emoción que surge porque mi cerebro está intentando cuidar de mí, se está asegurando de que yo sobreviva. Ahora podemos preguntarnos de qué tengo miedo. Y puede ser que nuestro cerebro nos bote un montón de ideas locas, descabelladas, que obviamente no van a pasar, como puede ser que también bote algunas pistas de asuntos que debemos tener en cuenta. Y entonces lo anotamos en nuestro plan de acción. Anotamos en nuestro plan de acción todas esas cosas que nos dan miedo, que pueden ser además muy pequeñas, como no sé cómo hacer esto. Verdaderamente no conozco cómo hacer esto. Y entonces me genera temor, porque lo desconocido siempre genera temor. Y en nuestro plan de acción, cuando creamos nuestras metas, podemos empezar a desarrollar así nuestro plan de acción, a partir de los miedos que nos genera una meta. Ahora, si ya vemos que no estamos sintiendo una emoción que sea útil, o sea, vemos que nuestro miedo ha dejado de ser útil, puede ser que sintamos una impotencia frente a él y queramos evitar sentirlo. Y ahí es en donde debemos tener mucho cuidado, porque esa evasión de un sentimiento es la que nos roba tiempo, es la que nos lleva a posponer, porque es tal el estrés de no poder sentir la emoción que vamos a tratar de equilibrarla con placeres inmediatos. Y ya hemos hablado de eso, ¿no? Cómo acabamos de pronto en redes, Netflix, tomando alcohol, comiendo o consumiendo drogas. Bueno, cada cual tiene su forma de evitar las emociones. Pero ahí es en donde debemos tener cuidado, porque todo lo valioso implica sentir emociones incómodas. Entonces, si estás evitando a toda costa sentirte incómodo, ¿cómo vas a avanzar en tus sueños? Nunca harás lo que realmente se necesita para lograrlos. Y así es como empiezas a crear límites alrededor tuyo. Los miedos que no afrontamos se vuelven nuestros límites. ¿Escuchan los perros? Hay una manada de perros. Ahora, es maravilloso sentir miedo, permitirnos sentir miedo, abrirle las puertas al miedo, porque en ese contexto, en ese sentimiento, es el único lugar en el que puede nacer el coraje. Nunca vamos a poder ser valientes y corajudos si no hemos sentido miedo antes. Y claro, pues seguramente tú tienes muchas ganas de ser valiente, de arriesgarte, pero no quieres sentir miedo. Y la noticia es que es imposible, no te puedes saltar ese paso. Cuando empiezas a pensarlo de esa forma, quizás puedes aceptarlo con otros ojos, porque sabes que ese sentimiento te va a llevar a otro lugar, que es al que quieres. Así es como se desarrolla el coraje, exponiéndote a cosas que te dan miedo. Por eso es que en Entempo nos ponemos metas, es la primera fase. Apenas entras en Entempo, lo primero que haces es empezar a ponerte metas. Y no metas chiquitas, fáciles, no, metas difíciles. Metas que de pronto crees un poco que no puedes lograr, porque precisamente necesitamos movernos a ese lugar en el que nace el miedo y en el cual podemos desarrollar estas otras habilidades como el coraje. Entonces, ¿cómo hacemos? Se trata de abrirnos, aflojarnos, sentirlo, experimentarlo y permitir que esté un tiempo en nosotros el miedo
y de todas formas avanzar. Saber y aceptar que es parte del trato, sentir miedo. Siempre que nos vamos a enfrentar a algo desconocido, vamos a sentir miedo y es la única forma de evolucionar. Y entonces es posible que estas emociones, entre comillas, negativas, que les llamamos incómodas en Entempo, al permitir que existan, se vuelven positivas, se vuelven experiencias positivas en la medida en la que dejas que existan, porque de ahí nace algo nuevo que está de tu lado, que te sirve. En cambio, cuando te resistes, creas mucha tensión y desvías tu energía hacia otro lugar y entonces pierdes potencia para realizar tus metas. Entonces la tarea realmente consiste en no sentir miedo de sentir miedo. Sentir miedo sin miedo. Este viernes 24 de julio vamos a hacer una conferencia gratuita, un webinar, para aprender a no procrastinar, para descubrir cómo funciona. Tiene todo que ver con esto, con relajarse en el miedo, con abrazarlo, con no evitarlo, con no buscar alivio a estas emociones incómodas fuera de uno mismo y empezar a aprender y ver que lo peor que puede pasar es una emoción y las emociones, si no reaccionamos a ellas, no nos pueden hacer daño. Tomémonos un tiempo con las emociones y sintámoslas para poder dejar de procrastinar. Cuando esto ya hace parte de tu caja de herramientas, cuando esto ya lo puedes utilizar en tu día a día, es increíble cómo empieza a brotar todo tu potencial con una libertad impresionante. Las ideas, la fuerza, las habilidades, la claridad. Tantos clientes que tengo que tienen unas listas de tareas interminables, dificilísimas de priorizar. Muchas ideas buenísimas, pero tan difícil decidirse. Y eso tiene todo que ver con esto, con no querer tomar decisiones. Y no tomar decisiones tiene todo que ver con no querer sentir emociones. Entonces, lidiar con las emociones hace parte de aprender a manejar el tiempo. Quizás manejar el tiempo es precisamente eso. Es tener técnicas que nos ayudan a lidiar tan bien con nuestras emociones que creamos esa energía que nos lleva lejos constantemente. Y este viernes les voy a hablar de todo esto con mucho detalle. Vamos a hacer un ejercicio para aplicarlo en grupo. Y si quieres asistir en el blog de Entempo, www.entempo.co, en el podcast, en el link del podcast, tú entras y encuentras el episodio Miedo y entonces ahí vas a encontrar el formulario para inscribirte y que nos acompañes este viernes a aprender a no procrastinar. Nos vemos muy pronto. Si te pareció interesante lo que acabas de aprender, quieres profundizar y ponerlo en práctica, entra a www.entempo.co. Descarga de forma gratuita la hoja de trabajo de este episodio y empieza a crear tiempo en tu vida.